vulnerables, estigmatizadas y calificadas y señaladas como guerrilleros de la misma región, en este caso de Dabeiba. Simplemente por el hecho y un prejuicio que no tenía ninguna valoración, no tuvo ninguna verificación, simplemente eran calificados como guerrilleros. Fueron muchos los factores que nos llevaron a cometer estas conductas delictivas que realmente no se debieron de haber hecho. La primera fue la alianza con las autodefensas, agentes del Estado, algunos en nuestro caso, los que estamos aquí presentes, tuvimos mucha relación con ellos, y algunos miembros de la Policía Nacional para la época también de ese año 2002 de la Policía Nacional. ¿En qué consistía esa alianza? En el intercambio de información, de presencia de enemigo, en ese caso era las FARC. Otra alianza era hacer coordinaciones de despeje de áreas para evitar el combate con las autodefensas, ejército, autodefensas, evitar ese combate. Prácticamente establecíamos áreas para evitar nosotros el combate. Asimismo, el préstamo de vehículos que con esos transportábamos nuestros víveres, ya que nuestras unidades rectoras o las superiores no teníamos la manera de suministrar, que no suena disculpa, pero ellos nos facilitaron muchos vehículos y también para mover tropas. La entrada y salida de trasteos o acarreos para algunos miembros de la policía en esa época, que entraban y salían trasladados de Dabeiba, de la cabecera municipal, por parte de la Policía Nacional. En una ocasión me cancelaron o pagaron el recibo de la línea telefónica que la alcaldía de Dabeiba le facilitó al batallón, porque nos vimos, como dicen en el argot vulgar, nos vimos colgados para pagar. Ellos me pagaron en una ocasión ese recibo de teléfono público. En esa época se decía, con esa alianza que teníamos con las autodefensas, se decía: el amigo de mi enemigo es mi enemigo y el enemigo de mi enemigo es mi amigo. La otra manera para referirnos a las autodefensas decíamos que eran los primos. Asimismo, decíamos que era la 6ª división del ejército. En esa ocasión solo habían 5 divisiones para el ejército y los teníamos ellos como nombrados como una 6ª división. Y todo eso porque realmente para ese entonces íbamos perdiendo la guerra. Las órdenes de operaciones para ese entonces eran reales, eran transparentes, pero algunos miembros que estamos aquí sentados y aquí dando la cara hoy, cometimos conductas delictivas y básicamente por no tener principios éticos y valores morales. Cometimos esos vejámenes, contraviniendo inclusive el sumario de órdenes permanentes, un documento que le dice a uno qué es lo que se debe y qué es lo que no se debe hacer en las operaciones, pero sí presentábamos unos falsos resultados, mostrando supuestos guerrilleros que realmente la gente era inocente de la región. En el caso en que estoy vinculado como máximo responsable por crímenes de guerra y de lesa humanidad, es por el asesinato del joven Edison Alexander Lescano Hurtado, un campesino realmente inocente, que nada tenía que ver con un combate que se presentó muy cerca a su casa, que fue sacado de su casa, fue humillado, maltratado y asesinado y mostrado como un guerrillero. Así quedó mostrado en los documentos que presentamos. Mi responsabilidad es la siguiente. Para la época de los hechos, yo era el comandante del batallón de contraguerrillas número 26 Arhuacos.
Asimismo, autorizar la ejecución por una propuesta que me dio un subalterno de reportarme un guerrillero. Eso significa en el argot militar que yo di la orden de ese asesinato. Autorizar significa yo di la orden. Es una autorización a una ejecución contrario a lo que debía hacer en ese momento, era reportar una captura y así debió haber quedado, pero yo autoricé la sugerencia de mi subalterno, en este caso Yair Leandro. Fue una violación flagrante a los derechos humanos. No se realizó absolutamente ninguna verificación de esta información. Asimismo, el comandante de la compañía para ese entonces, Hermen Mauricio aquí presente, no evitó ni actuó para evitar esa ejecución. Con el paso de los años nos dimos cuenta que realmente, o la verdad de los hechos, fueron completamente diferentes a lo que se había dicho. Pero fue muy tarde enmendar esa verdad. Y como lo dijo Rafael, eso fue creciendo y no tuvimos el valor de dar la cara para que esa verdad fuera dicha en ese momento. Y por el contrario, terminaron vinculados personas que ni siquiera estaban en el lugar de los hechos, pero sí hicieron parte por haber dicho una mentira en una declaración. Entonces, eso nos hace aquí responsables y están aquí en la segunda puesto en la parte de atrás, considerados como no máximos responsables. En este mismo patrón se presentaron casos donde se fingían combates, donde no había enemigo, y fueron asesinadas personas que simplemente por pertenecer a un área, y específicamente en Dabeiba, en el Urabá, fueron asesinados y mostrados como guerrilleros, repito, por la estigmatización y el prejuicio. Lo escandaloso y vergonzoso fue que nunca se verificó esas informaciones suministradas de pronto por un subalterno y que no hubo el carácter de un superior de parar, de decir, hacer un alto y confirmar. También se presentó el caso donde las autodefensas, con ese vínculo que ya les estoy nombrando, cometieron asesinatos y algunos militares, para la época de los 90, reportaron esas muertes como si hubiese sido un combate entre ejército y autodefensa, simplemente con la intención y demostrar un resultado. Algunas víctimas fueron señaladas por las autodefensas y simplemente por ese hecho muchos militares actuaron y los presentaron como muertes en combate y simplemente por dar un resultado. Otras víctimas fueron retenidas en puestos de control y luego asesinadas y mostradas como muertes en combate. En todos estos casos se manipulaba la escena del delito. En algunos casos se les colocó armamento para que la historia fuera creíble y los organismos de investigación no tuviesen la menor huella o el menor rastro de hacer una investigación. Existió también el tráfico de municiones de algunos depósitos del ejército para las autodefensas. Esto fue muy nocivo porque encrudeció mucho el conflicto y estableció muchas víctimas inocentes. Personalmente yo aproveché ciertas habilidades que la vida me dio para el manejo de las comunicaciones. Yo tuve esa oportunidad de romper los cifrados, los códigos con que se comunicaban las FARC y podía tener el poder de la información. Casi siempre fueron las unidades mías, fueron a los lugares porque habían la información precisa. Pero hablando de chuzada, yo tenía la oportunidad de escuchar todas las comunicaciones para esa época. Los equipos de pronto no eran lo suficientemente
sofisticados y lo podía hacer. Así como escuchaba esas comunicaciones, también escuchaba las comunicaciones de sus colaboradores, que hoy día gozan y están tranquilos, entre esos las empresas de transporte Gómez Hernández y Sotraurabá, que eran afines y muy colaboradores de las FARC, entregando sumas de dinero mensual o bimensual de 30 y 40 millones mensuales. Eso no lo da ninguna empresa en ganancias, pero por eso es que hoy día nunca queman un vehículo de esas empresas. Dabeiba tiene una ubicación geopolíticamente estratégica por ser la puerta de Urabá, y quien tenga el dominio del Cañón de la Llorona tiene el dominio de todo Urabá. En la mente de nosotros para ese entonces, realmente no pensábamos que estábamos haciendo el daño, porque supuestamente estábamos dando muerte a personas por haber pertenecido a la guerrilla, por ser milicianos o por simplemente ser colaboradores. Vergonzosamente esas informaciones, como ya lo he dicho en reiteradas ocasiones, ninguna fue verificada. Asimismo, no éramos conscientes para esa época que estábamos violando y afectando la violación de los derechos humanos. Nunca nos imaginamos, doña Rubiela, sus hijas, el dolor tan grande que le causamos, precisamente por el asesinato de su compañero, su esposo, Sander. En este proceso que hemos tenido durante 7 meses, no ha sido fácil pararme hoy aquí a darle la cara. La verdad, ha sido bastante difícil, y si eso hubiese corrido en un proceso normal, las cosas no se dan, porque uno siempre, el instinto de todo ser humano es defenderse, y en ese momento estábamos ocultando, encubriendo una verdad. Hoy me siento tranquilo, le estamos dando la cara a ustedes, las víctimas, a sus familiares, por lo que estamos haciendo, a la sociedad también. Y no es lo contrario, los victimarios disfrutando de beneficios o privilegios. Hoy me arrepiento y tengo el remordimiento de haber hecho daño, causado, lastimado a ustedes, las víctimas. La vergüenza que les causé por esa mentira de estigmatizar a todas las víctimas. Asimismo, manchar el nombre de la institución a la cual pertenecí, el Ejército. A continuación, Jair Leandro. Muchas gracias, señor Pinzón Turcios. Vamos a escuchar